Contradicción. Este es un tema bastante difícil para la iglesia. Juan capítulo 16, versículo 33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en la tierra, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y luego dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Tendremos pruebas y tristezas. Por eso les digo que es un mensaje duro, porque las iglesias de hoy, o muchas iglesias de hoy, gracias a Dios no son mayoría, han sacado muchas doctrinas emergentes donde nos hablan del evangelio de la prosperidad, de que todo estará bien, que nunca va a pasar nada, y si algún hermano está mal, ¿qué habrá hecho? Evangelio fraudulento. Nos muestran a Dios de una manera completamente diferente a lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Esperamos una cosa y recibimos otra. Pero Dios dice que tendremos pruebas y que tendremos tristezas. Es la realidad del Evangelio. Yo no puedo venir a decirle a usted: tranquilo, usted se convierte hoy y Dios va a hacer un oasis para usted. Pare de sufrir. 3 palmeras, una cabaña, agua de coco todo el año, 365 días de sustento sin trabajar. Eso no es de esa manera. Ese es otro evangelio. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:6: si un ángel del cielo o aún nosotros les predican un evangelio diferente, el tal sea anatema, lo que quiere decir maldito. En otras palabras, sea expulsado de la congregación, sea entregado a Satanás. Eso significa. Pero Dios a nosotros no nos llamó a que prediquemos fábulas. La Biblia dice que en los últimos días se levantarán muchos predicando fábulas, cosas bonitas, y la gente dice amén y salen de la iglesia gozosos, y cuando se encuentran con la primera prueba se quieren ir de la iglesia, porque no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos estaban esperando. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted recibe una promesa de Dios y después entra en un desierto y dice: pero esto no era lo que Dios me había dicho. Hoy vamos a hablar de eso. Las contradicciones que nos suceden. Yo espero esto y me dan esto. ¿Pero qué está pasando? Yo quiero esta promesa que Dios me dio, ya la tengo, es mía. De repente empiezo a ver todo lo contrario. ¿Pero qué está pasando? ¿Eso no es una contradicción? Quiero enseñarle a usted 4 contradicciones. Y esto lo hago es porque Jesús quiere que entendamos que la vida cristiana nos puede ofrecer pruebas, tristezas, dificultades. ¿Cuántos están en bendición en esta mañana? ¿Cuántos están rotos con pruebas, con dificultades en esta mañana? Levanten la mano los que están en pruebas. ¿Tienen alguna dificultad?
Somos muchos. Gracias, yo también. Todos tenemos pruebas. Antes de preparar este mensaje, después de haber preparado este mensaje, ayer nos llega la noticia de que un hermano cercano, amigo de de nuestros afectos, porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, nos conocimos acá en un encuentro. Nuestro hermano Manuel se accidentó ayer en la moto, o ayer, no sé exactamente el lugar ni el momento, y se encuentra muy delicado de salud. Hemos estado orando por él, pero así como su esposa Paola, y como yo, y como muchos de los que estamos aquí, estamos pasando por pruebas. Yo he sentido, ayer en mi grupo Conexión vi varias personas pasando por pruebas, todos casi que al unísono estábamos orando por Manuel en un Zoom, cuando nos llaman que había alguien en prueba y que había que llevar a alguien al hospital. Y yo, Dios mío, tuve que dejar de orar e irme a asistir a esta familia. Y yo, Dios, prueba tras prueba. Y de pronto en el WhatsApp alguien dijo: tengo un problema de salud, necesito oración. Y yo, Dios mío, porque es que Jesús lo dijo. En el mundo tendrán pruebas, tendrán tristezas. Yo quiero hablarle de 4 contradicciones. La primera es la contradicción del triunfo de Cristo. Es una contradicción tremenda. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Le promete al mundo entero que iba a venir el Mesías y que el hijo de una mujer, descendiente de la raza humana, un hijo de hombre, iba a pisar la cabeza de Satanás, del diablo. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahí no dice simplemente que Jesús iba a pisarle la cabeza al diablo. No lo dice solamente, dice que también Jesús iba a salir herido. Y eso se cumplió en nuestro tiempo. Y es explicado en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Usted sabía que usted tenía un acta en su contra en el reino de los cielos? Usted tuvo un acta en su contra. En otras traducciones dice: Él anuló el acta con los decretos. Usted sabe que es un decreto, es algo inminente, o se cumple o se cumple. Y si es del cielo, eso sí es en serio. Teníamos un acta que decía: César era mentiroso, ladrón, homicida, todas esas cosas. Y Dios dice: Él la anuló, la rompió, la arrojó. Ya usted no es culpable de nada. Si su mente le está diciendo: ¿por qué hiciste eso hace 30 años? ¿Por qué mataste a fulano? ¿Por qué robaste? ¿Por qué golpeaste? ¿Por qué violaste? Eso fue arrojado, está roto, ya no existe, fue anulada. ¿Usted ha escuchado hablar de que fue anulada la sentencia de fulano de tal? Su sentencia fue anulada. Jesucristo hizo algo nuevo. Dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, escuche esta palabra, desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Les quitó las armas a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Ellos venían con armas contra usted. Ellos tramaban cosas contra usted. Y usted no podía hacer nada porque usted les pertenecía. Ellos tenían todo poder y toda autoridad sobre su vida. Pero cuando Jesucristo tomó el acta de decretos, el acta de cargos
que había en su contra y la puso en la cruz, se les cayeron las armas. No pudieron sostenerlas más. Ya no pueden hacer nada contra usted. Los espíritus malignos están destruidos para siempre. Están destruidos para siempre. Es que me está atacando el diablo. Sí, puede que él lo intente. Él no va a parar. Hermano, es que yo estoy metido con Dios y el diablo me ataca. Sí, Jesús ayunó 40 días y se le apareció el diablo. Tranquilo, eso es normal. Siga con Dios. La bendición de Dios no se va a dejar esperar. Pero eso es una contradicción. Dice la Biblia que los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿cómo es que Jesucristo muere y termina ganando la batalla? Jesucristo pelea con el diablo, lo matan y después gana. Eso es extraño. Es como cuando dos boxeadores están en el ring, uno le pega un puño al otro, cae, paran al que cayó y le ponen el cinturón de campeón del mundo. Es algo similar. Eso es una contradicción. Lo que no contaba el diablo era que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, porque eso era lo que Dios había planeado para que Jesucristo saliera campeón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo quiero que usted entienda algo hoy. El acta que había contra usted, el acta que le daba poder al enemigo para destruirlo a usted, fue anulada. Y el enemigo, los gobernantes espirituales, los principados, todos quedaron desarmados delante de usted. Arróyelos, arróyelos, porque usted tiene la victoria sobre ellos. La Biblia dice que Jesucristo le pisó la cabeza. Y se me ocurre ahora un versículo en Romanos, vamos a ver si lo encuentro, no lo dije ahorita en el primer culto. Romanos 16:20 dice que si nosotros somos obedientes, nosotros también le estaremos pisando la cabeza a Satanás. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién le pisó la cabeza al diablo? Jesús. Pero dice el versículo 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz le aplastará en breve a Satanás. De paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sean sabios para el bien, sean ingenuos para el mal, y Satanás estará debajo de sus pies. Sean obedientes a Dios. El que pisó la cabeza fue Jesús, y nosotros también le aplastamos la cabeza a Satanás. Jesucristo lo desarmó para que nosotros tuviéramos victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Segunda contradicción. La segunda contradicción es la de un Mesías glorioso. La primera contradicción dice la contradicción del triunfo de Cristo. Mataron a Cristo y terminó ganando. La segunda contradicción es la de un Mesías glorioso. Israel esperaba a un Mesías con un ejército detrás, y vino el hijo de un carpintero con 12 hombres pescadores, algunos otros cobradores de impuestos. Se equivocaron, no lo reconocieron. A los suyos vino, pero no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron y lo desecharon. Pero a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos esperaban a un Mesías lleno de ejércitos que iba a destruir al imperio romano que los tenía sometidos, y se engañaron con esa situación. Creyeron que eso era lo más importante, el glorioso Mesías, el hijo de David que reinaría por siempre según las Escrituras. Y así lo dice en el libro de Isaías, un libro escrito 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra.
Isaías 52:13 dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Mi siervo prosperará, será muy exaltado. ¿Alguna vez Dios le ha dicho: te voy a engrandecer, serás prosperado, serás bendecido? Y usted dice: wow, esa era la palabra que yo necesitaba, gracias Señor, aleluya. Y uno se siente andando como encima de algodones, y uno siente que Dios está aquí al ladito. Es muy rico escuchar una profecía de estas. Pero un versículo después, en el versículo 14, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. ¿Qué sentiría usted si Dios le dijera: te voy a bendecir, vas a ser muy prosperado? Y yo: sí, Señor. ¿Y qué va a pasar? Vas a quedar desfigurado. ¿Usted cómo se sentiría? No, pues qué emoción. Está un versículo detrás de otro. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Era carne viva. A Jesucristo lo vimos azotado, lo vimos en carne viva en la cruz del Calvario. Y dice: y por su aspecto no se veía como un hombre. Quiero leerle lo que dice Isaías 53. Dice: fue despreciado y rechazado. ¿A usted lo han despreciado, lo han rechazado? A mí me han despreciado y también me han rechazado, me han menospreciado. Yo tuve un profesor de universidad que me dijo: no, yo no creo que usted llegue a hacer algo así como pues usted está estudiando, pero no, esto no le va a servir, usted no es para esto. Yo miraba y yo le dije: pues este señor, ¿qué le pasa? ¿A usted lo han rechazado su familia por ser creyente? ¿A usted lo han rechazado en su empresa? ¿A usted lo han menospreciado, lo han por debajeado? Pues Jesús fue despreciado y rechazado. Ellos esperaban un Mesías con vestiduras gloriosas, con caballos, con carrozas, con ejércitos, y viene un hombre despreciado y rechazado. Dice: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Isaías 53:3. Conocedor del dolor más profundo. Ay, pero es que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Jesucristo sufrió el dolor más profundo. Jesucristo sufrió los dolores que usted ha sufrido. Jesucristo sabe exactamente lo que está sintiendo en este momento. Él es el conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. ¡Qué injusticia! Un hombre que nunca le hizo mal a nadie, que lo único que hizo fue hacer bien a todo Israel. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió Jehová a predicar las buenas nuevas a los pobres, a liberar a los oprimidos. Sanó a todos. Iba por todo Israel predicando, hasta los que no eran de Israel los sanaba. Pero cuando lo crucificaron, muchos pensaron: por sus propios pecados está en esa cruz. Han sido injustos con usted, Jesucristo lo sabe. Lo han tratado mal, Jesucristo lo ha vivido. Es que nadie me entiende, Jesucristo sí te entiende. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pues no eran por sus propios pecados, eran por nuestros pecados. Él no murió por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¡Qué contradicción!
yo lo engrandeceré y luego lo someto al sufrimiento. Muchos creyeron que no era el Mesías. Aún Juan el Bautista creyó que no era el Mesías. Claro, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús: pregúntenle si ese era el que había de venir o si esperamos a otro. Pero ¿cómo así? Si él vio cuando bajó el Espíritu como en forma de paloma, si él escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora, ¿por qué estaban dándole preguntar si ese era el que había de venir o si esperamos a otro? Jesucristo no fue comprendido, fue una contradicción tremenda. Porque las pruebas nos ponen a dudar del mismo Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo: no habrá profeta más grande que Juan el Bautista. No habrá profeta más grande que él. Pero las pruebas a veces nos hacen dudar del Señor. La contradicción del Mesías glorioso. Pero dice en el versículo 8: al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. En el libro de Job dice: ¿acaso los juncos crecen donde no hay agua? Con todo, en la mitad de sus días serán cortados. Refiriéndose a los impíos. Al que hace lo malo no prosperará, pero si prosperara, en la mitad de los días serán cortados, dice el Señor. Y aquí lo que yo leo en las Escrituras es que eso exactamente fue lo que le pasó a Jesucristo. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Sobre Jesucristo recayó eso que decía en Job, porque esa palabra era para nosotros, porque éramos impíos y no conocíamos del Señor. Aunque prosperáramos, seríamos cortados en la mitad de nuestros días. Sin embargo, fue Jesucristo quien llevó el castigo. ¡Qué contradicción! En Isaías capítulo 53, versículo 10, en la parte B dice, hasta el versículo 12: formaba parte, escuche esto, del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Santo. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? Dios tiene un plan. Sobre su vida tiene un plan. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarte y que tuvieras dolor también. Que estés pasando por pruebas y dificultades. Cuando iniciamos, yo les pregunté quiénes están pasando por pruebas. Muchos levantaron la mano. Eso hace parte del buen plan del Señor. Eso hacía parte de. Ese es el paquete completo. Ese no es el evangelio de pare de sufrir, ese es el evangelio de bienvenido al evangelio de Cristo Jesús. En el mundo tendréis sufrimientos y tristezas, pruebas, dificultades. Pero todo eso forma parte del buen plan del Señor y te va a llevar a buen término. Te va a llevar a buena mar el Señor Todopoderoso. Sin embargo, dice, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Mire lo contrario al versículo 8 del capítulo 53, que dice: a nadie le importó que muriera sin descendientes. Pero aquí está diciendo, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos, vuelve y lo dice, el buen plan del Señor prosperará. Yo te digo, si estamos aquí hoy, no es para decirte que vas a sufrir eternamente y para siempre. El buen plan del Señor prosperará. El buen plan del Señor sobre su vida prosperará. Amén.
Cuando vea todo lo que se logró, mediante su angustia quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado. Y aquí se está cumpliendo lo que dice la palabra. En Isaías 52, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Dios está diciendo, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesucristo está intercediendo por los pecados de los transgresores. Él vive para interceder por nosotros. Si usted ha pecado, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, pero allá tenemos el abogado que está en los cielos. Él está intercediendo por usted y por mí. Él no nos va a dejar caídos. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Él está intercediendo por los transgresores. La contradicción de ese Mesías glorioso era que esperábamos un Mesías radiante en la tierra, y vino un Mesías sufriente. Pero ese Mesías sufriente fue exaltado hasta lo sumo, fue exaltado por el Padre, se encuentra a la diestra de Dios, y ante él se doblará toda rodilla de los que están sobre la tierra. Hay una tercera contradicción. Israel en el desierto. Yo esta contradicción considero que es una de las que más sufrimos nosotros como iglesia, porque cuando miramos cómo Israel estaba en el desierto, ellos esperaban algo muy diferente a lo que recibieron en su momento. Lo primero es que Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice, te voy a bendecir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira los cielos, a ver si puedes contar las estrellas. Mira la arena del mar, a ver si la puedes contar. Y un bisnieto suyo es llevado como esclavo a Egipto, y por milagro de Dios todo se cambió, y terminó siendo el segundo hombre más importante de Egipto después de Faraón. Luego, este hombre importante llamado José se lleva a toda su familia, a todos los descendientes de Abraham, pero Dios le había dicho a Abraham que le iba a entregar la tierra de Canaán como posesión suya y como posesión de su familia, de sus parientes, de su descendencia. Lo que no contaban era que Israel, después de que muriera José, sería esclavizado por 430 años, esclavizados en Egipto. Qué contradicción tan tremenda. Señor, ¿hasta cuándo estaré en esta prueba? Israel estuvo 4 siglos en prueba. 4 siglos en prueba. Y usted está pensando, oh Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya llevo 3 meses en esta prueba. Israel estuvo 4 siglos. Década tras década, ellos conocían la promesa sobre Abraham y no se estaba cumpliendo. ¿Qué estaba pasando entonces? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no veo tus promesas? ¿Qué pasa que no veo lo que haces? ¿Dónde está lo que me dijiste que iba a suceder conmigo, con mi hijo, con mi esposa, con mi familia? Fueron 4 siglos esperando que se cumpliera la palabra del Señor. La Biblia dice que Abraham vivió como extranjero en la misma tierra que Dios le prometió. Ahora Israel sale de Egipto en abundancia y lleno de riquezas. Dios le levanta un salvador, un libertador. Esa es la contradicción. Ya Dios está sacando a Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 3 versículo 20 dice: así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Cumplimiento de la promesa. Además,
haré que los egipcios los miren con agrado. Ellos eran esclavos en Israel y sus amos los iban a mirar con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Lo voy a decir en términos paisas. Estaban esclavos en Egipto y salieron luqueados. Salieron con platica en el bolsillo. Pero vuelve otra vez la contradicción. Salen con plata en el bolsillo y ¿para dónde se van? Para el desierto. Para un desierto. ¿Para qué oro? ¿Para qué plata? ¿Para qué piedras preciosas en un desierto? ¿Usted me puede explicar? ¿Acaso había un éxito en la mitad del desierto? ¿Un jumbo? ¿Se iban a comer helado al desierto? Complicado. Muchas veces nosotros recibimos una promesa de Dios y nos vamos felices y de pronto nos encontramos con una circunstancia completamente contraria a la palabra que Dios nos había dado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Decirle al Señor, como le dije yo una vez: Señor, o me arreglas este problema o me voy de la iglesia. Amenazando a Dios, los pájaros tirándole a las escopetas. Ese día salí para el matutino en la iglesia a las 5 de la mañana, yo recién convertido, y Señor, o me arreglas el problema o me voy. Yo creo que Dios se rió de mí en el cielo y yo, este sí es mucho iluso. ¿Quién necesita a quién? Y sin embargo, cuando llegué a la iglesia, alguien me dio una palabra profética donde Dios me detallaba el problema y me daba la solución. Y seguí en el problema, pero seguí con gozo, porque ya tenía una respuesta de parte del cielo. Dios me tuvo mucha misericordia. Yo estoy acá es por pura misericordia de Dios. Mucha paciencia. Créame. A veces somos muy tercos con Dios. Entonces Israel recibe riquezas y luego se va para un desierto. Cuando de pronto a Moisés le entra un WhatsApp diciéndole: Moisés, el faraón salió con carros y caballos y ejércitos y los persigue, los va a ir a buscar al desierto. Es como que a usted le digan: mire, se puede ir, corra, salga corriendo por la avenida Oriental, y al ratico el que lo dejó ir salga en una ninja a buscarlo. Él tenía carros, tenía caballos. ¿Qué hizo Israel? Se asustaron. Qué contradicción. Nos dice que nos va a sacar, nos dice que vamos a salir con las riquezas de Egipto, y salimos con las riquezas de Egipto, pero a un desierto, y enseguida nos manda unos ejércitos con carros, caballos, armas, y nosotros no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando llegan los egipcios, encuentran a un Israel al frente de un mar, a un lado desierto y al otro lado desierto. Todo eso era para mostrar la gloria del Dios Altísimo. Y yo te digo a ti, si tú estás en esa situación, estás acorralado, es porque Dios va a mostrar su gloria. Espere que se abra el mar, no más. A veces no vemos la solución, pero Dios sí tiene 1000 soluciones. Y si le toca volver a abrir el mar, lo vuelve a abrir para que usted no pase necesidad. Yo lo he vivido. Yo recuerdo una vez que yo no tenía trabajo, mi hijo estaba recién nacido. Y mi esposa me dijo: ¿qué vamos a hacer? Y yo, no sé. No había nada, no había leche, no habían pañales, no había nada. Y recibí una llamada:
venga por unos viáticos que le tenemos en el SENA que le habíamos quedado debiendo. Y yo, viáticos, ni me acordaba que me habían quedado debiendo nada en el SENA. Mi hijo tuvo nuevamente leche y nuevamente pañales, pero se acabaron. Yo estaba en el desierto, no había forma. Yo llevaba hojas de vida a todas partes y no me llamaban. Y vuelve y ocurre, ¿qué vamos a hacer? Y este hombre sabio le decía, no sé. Tocaban la puerta, casi que fue instantáneo, tocaron la puerta. Ay, ve, no les había dado el detallito del niño, leche y pañales para el niño. Y vivir en el desierto no es fácil, pero hay sustento de Dios. Hay sustento de Dios. Es difícil porque nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Ojalá y pudiéramos ver con los ojos del siervo de Eliseo. Señor, nos rodean los asirios, ¿qué vamos a hacer? Señor, ábrele los ojos. Y empezó a ver ángeles que rodeaban el monte donde estaban Eliseo y el siervo de Eliseo. Ojalá nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual para ver cómo obra Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido que las promesas de Dios no están acordes a tu realidad? Israel lo vivió. Dios les dio muchas promesas, pero cuando llegó nuevamente Faraón donde Israel, Dios les abrió el Mar Rojo y pudieron atravesar. ¿Y a dónde los llevó Dios? ¿A dónde los llevó Dios? Al desierto. ¿Qué creyeron? ¿Navidad? No, había otro desierto que cruzar. Señor, pero yo me convertí a ti. ¿Cómo voy a estar pasando esta necesidad? ¿Voy a pasar por este desierto? Sí, porque Dios quiere sustentarte. Cuando Israel es castigado, Dios los castiga con 40 años más de desierto. 40 años más de desierto. Señor, ¿cuánto va a durar mi prueba? Israel estuvo 40 años en el desierto. Y Israel esperaba algo más de Dios, algo más grande. Y se habían mezclado con los israelitas después de salir de Egipto, se habían mezclado gente extranjera. Y mire lo que dice la palabra en Números 11 del 4 al 5. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Gentuza extranjera. Si hay algo que Dios defiende, son los extranjeros, las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Si algo que Dios le dice al pueblo de Dios es: cuida de los extranjeros, las viudas y los huérfanos, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Pero a estos extranjeros que no creían la palabra del Señor, sino que estaban haciendo caer a Israel en el pecado, Dios los llama gentuza extranjera. Dice: y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pues yo no sé si a usted le gusta mucho el ajo, pero ellos querían ajos para aliñar la carnita y hacer un asado y hacer una ensalada con melones. Digo yo, ellos querían carne asada y aliñada, porque hasta entonces estaban siendo alimentados con el maná. Y para ellos era algo muy insípido. Ellos decían: no, esto tan liviano, es un alimento tan liviano, es tan insípido. No, yo quiero cebollas y una carnita. Tal vez usted también quiera cebollas y carnita, y en este momento esté comiendo arrocito con huevito. No importa, pero es sustento de Jehová. Dios los tenía sustentados, Dios los tenía guardados, pero ellos se quejaron contra Dios, le hicieron el reclamo a Dios. 40 años en un desierto, 40 años en un desierto.
una prueba larga. Usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero Dios tiene el sustento preciso para nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta mañana? Mañana no, tarde ya. Estoy predicando desde la mañana. Entonces dicen, ¿cómo nos acordamos de todo lo que teníamos en Egipto? Pero Dios lo sustentó de una manera sobrenatural, no de la manera que ellos pensaban. Hay veces que nosotros le decimos a Dios, Señor, dame plata para tener lujos. Yo quiero tener una camioneta, una Toyota. Yo quiero tener unos tenis de marca. Señor, dame mucho dinero para comprar lo que yo quiera. Señor, dame para comprar unos tenis Nike, unos Adidas, unos Converse. Señor, yo quiero muchísimo dinero. Y no hay Nike y no hay Nanay. Y usted tiene que aguantarse las ganas de comprarse los Nike. Y sus hijos son diciéndole, papá, mis amigos me están gozando por los Croydon. Y usted, hijito, no tengo plata. Pero mire cómo actúa Dios en el desierto. Deuteronomio 8, 1 al 5 dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Escuche, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Para revelar tu carácter. Y averiguar si en verdad obedecerías los mandatos de Dios. Obedecerías sus mandatos. Dios está poniendo a prueba tu carácter en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Pero Dios está revelando lo que tú eres para Él, o lo que Él es para ti. Ahora, sí, dice versículo 3, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Escuche esto, lo hizo para enseñarte. El desierto es necesario para enseñarnos. Si Dios te pasa por un desierto es porque te está enseñando, porque está probando tu carácter para saber si vas a obedecer o no al Señor. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Pero qué contradicción. Dios les promete a Abraham una cosa, sucede otra, pero luego Dios cumple su promesa. Saca a Israel de Egipto con muchísimo oro, muchísima plata, pero lo lleva a un desierto. Pero Dios en el desierto se glorifica de una manera y les muestra tan grandemente sus maravillas que Israel tiene que dar gloria a Dios. Yo te digo, tú le darás la gloria a Dios cuando salgas de tu prueba. Tú mirarás hacia atrás y dirás, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi salvador. Y todos podremos decir en algún momento, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha sustentado el Señor. Mire lo que dice. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Usted quiere Nike y Dios le da palabra. Usted quiere carnita aliñada y Dios le da palabra. Usted quiere ser sanado y Dios le da palabra. Y cuando se acaba la prueba, usted está lleno de palabra. Y cuando viene una persona a buscarlo, usted le da palabra.
Usted no le suple su necesidad, usted no saca la billetera y le dice cuánto necesita, yo le ayudo. Bueno, sí, es bueno ayudarnos, sí, es bueno, pero usted le da la palabra con la que Dios consoló su corazón. Dios me metió a mí por muchas pruebas, muchas pruebas. Estuve entre la vida y la muerte en un hospital alguna vez. Muchas pruebas. Pero como dice el apóstol Pablo, con las palabras con las que yo fui consolado, yo vengo y los consuelo a ustedes. Yo estoy aquí parado para decirles a ustedes, es posible que Dios los sustente en el desierto. Usted no sabe cuántos desiertos he tenido que pasar yo para venir acá. Yo he pasado por muchos desiertos y los que me faltan. Porque así como Israel salió de Egipto, llegó a un desierto, cruzó un mar rojo, llegó a otro desierto, así somos nosotros en la vida cristiana. Pero Dios me ha sustentado en el desierto. Y cuando yo he querido tener una casa, Dios me ha puesto a vivir en otra casa de arrimado. Y cuando yo he querido tener un tipo de comida, Dios me ha dado otro tipo de comida. Pero estoy vivo. Y les estoy predicando acá para testimonio. Porque con las consolaciones que yo recibí del cielo, los consuelo a ustedes. Fue difícil. Y un día Dios me dijo, a través de la palabra de Dios, me dijo: las pruebas que estás viviendo en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Dice, y escuche esto: en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Señor, dame unos tenis. Es que yo llevo 8 años con estos, pero ¿están rotos? No. Ah, bueno. Los tenis más finos del mundo. Gloria a Dios, los que le dio el Señor. A lo mejor si los compra otra persona se le rompen a los 8 días, pero a usted lleva 8 años con ellos. Porque es que ellos iban por el desierto. No era una calle como esta, era un desierto. Y la ropa no se les envejeció. Eso es un tremendo milagro. 40 años y la ropa no se les rompió. Los pies no se les hincharon. No les salieron ampollas en los pies. Nosotros vamos de acá a Bello a pie y llegamos con unas ampollas así. Ellos estuvieron 40 años andando por el desierto. ¿No es eso un milagro? El Señor, yo quiero unos tenis Nike. Pues le da unos que no sean Nike, pero le van a durar años y años y años. Pero ¿por qué no los Nike? Cállese y camine, que el Señor lo va a sustentar. Esa es la contradicción del pueblo de Israel. Pero cuando terminaron de andar por el desierto, aunque fue por su terquedad, lograron entrar en la tierra prometida. Hay una contradicción. Una cosa Dios nos promete, nos pone a andar y no es lo que nosotros creíamos. Cuando nosotros empezamos en la vida cristiana, haga de cuenta una herradura. Eso fue lo primero que me enseñaron a mí. Yo empiezo aquí y veo el cielo aquí. Y yo empezaba aquí y yo veía el cielo tan cerquita que yo por todo oraba. Uy, Señor, se rompió un zapato, arréglate en el nombre de Jesús. Y veíamos la gloria de Dios tan cerca y creíamos que todo se podía solucionar con oración. Pero empezamos a caminar y ya el cielo no lo vemos tan cerca. La herradura ya está más abajito y decimos: Señor, yo quiero carne con cebollas y ajo, Señor. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros confiemos en el que nos dio la vida, que seamos como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y la última contradicción es la contradicción de la iglesia, las aflicciones de la iglesia. La primera es la contradicción del triunfo de Cristo. Fue una contradicción completa, pero fue para nuestra gloria y para nuestra bendición. La contradicción de un Mesías glorioso que fue torturado y que fue desfigurado, pero fue para nuestra gloria y bendición. Todo terminó en victoria. La contradicción de un pueblo rebelde que tuvo que andar por un desierto, pero fue sustentado y entró a la tierra prometida.
la contradicción de una iglesia a la que Dios le dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo? ¿Cuántos por su llaga fueron curados? Eso dice la Biblia. ¿Cuántos creen que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y sufrió nuestros dolores? ¿Cuántos creen que Jesucristo, por darnos la paz, fue castigado? Yo lo creo, ustedes lo creen, todos lo creemos. Entonces, ¿por qué nos quejamos en las pruebas y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Si Él nos dijo: ustedes van a tener tristezas y van a tener sufrimientos, pero ahí están las promesas. ¿Y de qué cosas? Les he dicho todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Se lo voy a leer. San Juan 16, 1 al 4 dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Jesucristo les está diciendo: aunque ustedes hagan el bien, los van a torturar. Ustedes van a predicar el evangelio y los van a matar. Los van a encarcelar. Hoy en día, si decimos que hay dos sexos, ya hay pastores en Canadá que están encanados. Y en otros países del mundo, por decir que hay dos sexos. Se equivocó la genética mendeliana. El monje Gregor Mendel está equivocadísimo. Estamos en el oscurantismo del siglo XXI. Ya la ciencia no vale. Ya por predicar que hay dos sexos en una iglesia nos condenan. No tengo nada en contra de las personas homosexuales. Ojalá vengan y prediquemos y reciban el evangelio y crean en el Señor y reciban lo que nosotros hemos recibido. Pero nos quieren meter una ideología en nuestra mente. A las malas, o crees o te vetamos públicamente, te despreciamos. Seremos perseguidos por predicar a Jesucristo, por predicar el evangelio de Dios. Si usted se opone a eso, entonces quiere estar en otro evangelio. Si usted se opone si se opone a ser perseguido, entonces usted no quiere el evangelio de Cristo. Usted quiere una fábula y vivir en una fábula. Apocalipsis 2, del 8 al 11 dice: yo sé de tu sufrimiento. La carta que Jesús le escribe a Esmirna es tremenda. Yo sé de tu sufrimiento y pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son. Sufrimiento y pobreza, una iglesia pobre. ¿Qué pasó con el evangelio de la prosperidad? Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Aunque te encuentres en valle de sombra de muerte, el Señor estará contigo. Este sufrimiento para esta iglesia, Dios no le dijo: te voy a librar de este sufrimiento. Dios le dijo: te va a pasar esto, te van a meter a la cárcel. Les dijo que lo iban a sufrir. Él no les dijo: te voy a librar del desierto. Les dijo: te voy a sustentar en el desierto. Eso es lo que dice la Biblia, mis amados. Pero Jesucristo dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Yo les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Yo estoy aquí para decirte que vas a tener sufrimientos, que vas a tener tristezas, pero te lo estoy diciendo es para que no abandones tu fe. Juan el Bautista
casi tropieza en el Señor. Cuando Jesucristo le responde a los apóstoles, a los discípulos de Juan, les dice: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, y díganle también que bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. En otras palabras, bienaventurado el que en medio del sufrimiento no me abandone, pensando que están equivocados. Jesucristo quiere que nosotros estemos ahí, de rodillas delante de Él. Y yo les voy a decir lo que le dijo Dios a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte y Dios les dará la corona de vida. Sean fieles hasta la muerte. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. No sufriremos la segunda muerte. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Jesucristo sufrió una contradicción, y esa contradicción se repite en nosotros, porque no vemos lo que esperamos con las promesas de Dios, sino que vemos sufrimiento y tristeza. Pero aquí dice: consideren a Jesús, Él sufrió la contradicción de los pecadores. Y si eso hicieron a la rama verde, ¿qué no harán al árbol seco? Jesucristo no nos exime del sufrimiento, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios lo llama disciplina para que no nos apartemos de Él. Usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y a los hijos Dios nos sustenta, aunque pasemos por valle de sombra de muerte. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Si usted está esperando en Dios, búsquele, porque Él es bueno con el alma que le busca. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. La aflicción del tiempo presente es pasajera, es momentánea, pero Él se compadecerá de ti según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:25, leas ese capítulo. Lamentaciones. Yo quiero que nos pongamos en pie, por favor. Y quiero que cerremos nuestros ojos, porque le voy a leer un texto en el que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y cuando yo mencione Israel, Jacob, en el texto usted diga su nombre, porque este texto es para usted, es para su bendición, es para que usted lo tome para su vida. Yo no sé cuál es su dificultad. Tal vez le dio Dios una palabra hace años que usted dice: no la estoy viendo. ¿Será eso? Pero Dios quiere sacarlo a usted de la aflicción. Él se compadece según sus misericordias. Cierre los ojos y vamos a escuchar con mucha atención esto que nos va a decir el Señor en esta mañana. Isaías capítulo 41 versículo 8. Pero en cuanto a ti, Israel, César, Vanessa, Fabio, ponga su nombre ahí. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote:
eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor, tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte, dice el Señor. No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. El Señor te dice en esta mañana, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Él es tu sustentador. Él te sostiene de tu mano derecha. Él no te va a dejar abandonado. Él va a estar contigo. Aunque andes por las aguas, no te anegarán. Aunque andes por el fuego, no te quemará, porque yo estoy contigo, dice el Señor Todopoderoso. No sé cuál sea tu aflicción, pero el Señor está contigo. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia. Te doy gracias por ellos. Muchos de ellos han venido en bendición, están en su mejor momento. Otros están en momentos de aflicción. Pero tú, previniendo lo que puede pasar, nos dicen estas cosas, les digo que van a suceder para que no abandonen su fe. Y a los que ya las están viviendo, ha sustentado de una manera sobrenatural. Yo te doy gracias, Señor, por ellos. Te pido que el Espíritu Santo venga sobre ellos en el nombre de Jesús. Que venga sobre ellos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que están en aflicción. Y quiero hacer una oración por un gran amigo que se encuentra en aflicción. Se llama Manuel, muchos lo conocemos. Se accidentó, está delicado en el hospital, y por su esposa Paola Jaramillo. Y yo quiero invitar a los que estén en aflicción, que vamos a orar primero por ustedes acá, que vengan acá. Esta promesa no me la dio Dios a mí solamente, se la dio también a ustedes, no es palabra mía. No tengas miedo, yo estoy aquí para ayudarte. Si alguien quiere que oremos, pase acá al frente. Y Dios va a hacer algo en su vida en esta mañana. Pasen sin miedo. No tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. El Señor está en este lugar y Dios quiere sustentarlos de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. No tengan miedo. El Señor dijo, yo estoy aquí para ayudarlos, para ayudarlos. Padre, quiero poner este pueblo en tus manos. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor. Algunos están pasando por el desierto y no han visto lo que desean ver. Algunos están orando por algo, pero tú les estás dando sustento y aún no lo saben. Yo te pido misericordia sobre cada uno de ellos. Líbralos de la aflicción, pero darle la fe para soportar la prueba. Algunos, Señor, les ha fallado la fe. Yo te pido fortaleza para ellos, que no te abandonen. Jesucristo, tú oraste por ellos antes de partir de esta tierra. Que nos guardaras, Padre, en unidad fue tu oración, Jesús. Tú oraste por nosotros y oraste por Pedro cuando sabías que te iba a negar. Gracias, Jesucristo. Yo te pido, Señor, liberación de la aflicción.
hay depresión, hay angustia. Algunos dicen no tengo salida, están frente al mar y hay desiertos a los lados y hay un perseguidor, unos demonios que quieren destruirlos, pero Jesucristo los desarmó. Jesucristo los desarmó. En el nombre poderoso de Jesús, reciban sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, reciban sustento económico. En el nombre poderoso de Jesús, reciban gracia del cielo, reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Jesucristo. Vamos a cantarle esa victoria al Señor. Vamos a cantarle la victoria al Señor. Pero antes quiero que oremos por Manuel. Él está en este momento muy delicado allá en el hospital. Yo quiero que, como si fuera su hijo, oremos por él. Como si fuera el ser más querido, su padre, su madre, su esposo, su esposa. Oremos por él. Padre, oramos por Manuel y por su esposa Paola. Te pedimos un sustento especial para ellos. Te pedimos que los guardes, Señor, que libres a Manuel de la muerte y que su cuerpo sea restaurado en integridad total. Para ti no hay imposibles, Señor. Todo tejido sea sanado en el nombre de Jesús. Protégelos, Señor. Protege la mente de Paola, que no se desvíe, Señor, a creer que tú no harás. En el nombre de Jesús, bendícela, susténtala. Tú la estás puliendo en el desierto. Tú estás puliendo a Manuel en el desierto. Guárdalos, Dios de Israel. Levántalos. Queremos verlos de nuevo acá, enseñando tu palabra como mentores. A Manuel verlo tocar su guitarra nuevamente en el nombre de Jesús. Padre, protégelos, líbralos y ayúdalos. Susténtalos en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo.